tener miedo, sino el espíritu que los hace hijos de Dios. Por este espíritu nos dirigimos a Dios diciendo, Abba, Padre. Y este mismo espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que ya somos hijos de Dios. Y yo creo que esta respuesta en medio de esa inseguridad en nuestro mundo en cuanto a, estamos hablando de la provisión, del recurso, que siempre yo tengo tantos años de vida, bendito Dios, y siempre se augura cada año las peores catástrofes, las peores caídas del peso. No ha faltado sexenio en nuestro México, tristemente, que los que están en el poder no roben a manos llenas. Y no solamente quien está en el poder, sino todos aquellos que están alrededor, ¿verdad? Y nos indigna y esos viajes lujosos, costosos, ese derroche, ese abuso, ¿no? Pero nuestra confianza no debe estar ni en los gobernantes, ¿no? Y veíamos hace unos días atrás también ni envidiar a los que hacen el mal y parece que tienen muchos recursos. Aquí dice el Señor que tú y yo no tenemos un espíritu de esclavitud, de miedo, de temor, de duda, de angustia, sino que el Espíritu Santo es el único espíritu que tenemos y que nos da la certeza de ser hechas hijas de Dios. Y como dice el apóstol Juan, y lo somos. Y yo quiero hacerte unas preguntas especialmente para quienes han estado ahí siguiendo estos temas que hemos catalogado ya de más profundidad, de más compromiso, de más desafío. Dios me traía unas preguntas a mí, pero te las quiero también hacer a ti. Y la primera es, ¿qué te ha parecido el repasar relatos más completos de la Biblia? O sea, no solamente tomar un verso, 2, 3 versos, sino lo más que se pueda de ese relato. ¿Qué te ha parecido? ¿Se te hace interesante y nutritivo para tu fe? ¿Sí? Y si puedes ahí ir contestando estas preguntas, puedes poner sinceramente qué te ha parecido. ¿Se te hace bueno que estemos interesante, nutritivo, el que veamos pasajes con más textos, que no solamente tomemos algunos poquitos, ¿verdad? ¿O se te hace pesado? Porque la idea de esto es que vayamos avanzando cada vez más y más acerca de lo que Dios nos quiere enseñar. Y si queremos profundizar en el corazón de Dios, pues tenemos que ir más a su palabra, ¿no? Al estudiar con profundidad temas conocidos en tu inicio de fe, porque hemos estado retomando temas de que la salvación, el perdón, la oración, que pareciera ser que fue de lo primero que aprendimos, pero la pregunta es, al estudiar con profundidad temas conocidos en el inicio de tu fe, ¿ha sido de beneficio y de ayuda personal o se te hace muy repetitivo? ¿Sí? ¿Por qué hago estas preguntas? Porque la idea es abarcar más y más de la voz de Dios, de lo que Él dice. Unas situaciones cuando tú y yo llegamos a Cristo así como en pañales espirituales y que no tenemos ni entendimiento, ni conocimiento, ni discernimiento, y aceptas porque nos enseñan que es palabra y aceptas ese principio, ese fundamento y está bien. Pero cuando tú vas adquiriendo más
madurez. Entonces esto te lleva ya no solamente a un crecimiento, sino que a una acción reflexiva, a una acción que te ayuda a meditar en la palabra y lo más importante, a aplicarla a tu diario vivir, ¿sí? De ahí yo creo que cuando no hay este desafío, sí se puede caer en la repetición, se puede caer en el aburrimiento, o sea, ay, qué pasaje tan largo, ay, pero ¿por qué tan largo, verdad? Y lo más triste es que puede pasar mucho tiempo y no aprendemos realmente a reflexionar la palabra, a meditar en la palabra, a tomar notas personales de lo que nosotros percibimos de la palabra para que se nos quede bien grabado y acto seguido, pues aplicarlo a nuestro estilo de vida de cada día, ¿no? Y ahí viene la última pregunta. Estoy haciendo unas preguntas, ¿sí? Para las que se acaban de conectar. ¿Qué cambios significativos has notado en tu expresión de carácter en este tiempo de estudio profundo? Porque la idea no es una acumulación acá de datos y de un conocimiento intelectual bíblico, sino que vaya renovando, transformando, cambiando la manera de ser, que era el resultado de un mundo caído y ahora de una restauración, de un perdón, de una liberación, de un entendimiento, ¿sí? Bueno, estas son algunas de las preguntas que te quería hacer. Y yo no sé si me fui muy rápido o no di espacio, pero pues nadie contestó nada, ¿no? Pero el asunto es porque hoy vamos a ver 2 pasajes y vamos a darles un buen tiempo, 3 pasajes, pero yo quiero darle una buena base a los 2 primeros, ¿no? Pero vamos a leer mucho de la palabra, así que si tienes ahí tu Biblia, tenla preparada para que sigas con tu mirada, porque es otra manera también de concentrarnos, de enfocarnos, ¿verdad? A veces el oír, yo les decía el domingo, realmente lo que llegamos a escuchar es el 5%, lo que podemos retener en términos generales, ¿no? Poquito más, poquito menos. Pero fíjate qué interesante es cuando nosotras no solamente oímos, sino también estamos haciendo algo conectadas con esta actividad. Cuando escuchas que Dios es el proveedor, así como declaración absoluta, ¿qué viene a tu mente? ¿Algo económico, material o espiritual? Ahora, debo decirte que ambas cosas vienen del Señor, Él las suple en nuestra vida, tanto lo económico, material, como lo espiritual. Pero es importante aprender a ampliar el concepto del proveedor, ¿sí? Y el desafío de hoy es a conocer más al Señor, a Dios, nuestro Padre, a través de la expresión que manifiesta en la historia bíblica. Estamos hablando que la historia bíblica es aproximadamente 3.500 años. Entonces, ha habido muchísimas generaciones de gente que ha venido conociendo a Dios, unos más íntimo, más personal, más cercano, más comprometido, más fieles, más constante, otros no, y otros le dieron la espalda. Pero el Señor ha sido y será el fiel proveedor de este mundo, porque Él lo hizo. Y Él sabe que necesitamos de su sustento de día tras día. Y al repasar estos pasajes, que quizás no son conocidos, porque yo creo que sí los has leído, los has escuchado predicar en varias ocasiones o muchas, y qué bueno que digas, sí, sí me lo sé, es bueno. Pero ir más allá para profundizar lo que ha de significar para nosotras
hoy y siempre contar con Dios proveedor, ¿sí? Nos puede llevar a otro nivel de fe y confianza, no importa la edad, y escúchame bien, ni el tiempo que tengas de asistir a la iglesia, que como te lo he dicho en otras ocasiones, mucha gente asocia el tiempo de asistir a la iglesia con su tiempo de conocer a Dios, y no siempre es así. A veces pueden ir, por ponerte un ejemplo, 1 año, 2 años, 3 años, y todavía no conocen a Dios porque siguen desobedeciendo sus mandamientos, ignorando su voz, dándole la espalda a su palabra, ¿eh? Entonces, no necesariamente es por eso, pero independiente de tu asistencia, la idea es ir un poquito más de fe. A ver, me llegó ahí un mensajito al chat. Marisela dice, a mí me ha gustado y me ha enriquecido porque toda la palabra de Dios ha sido dicha para darnos sabiduría. Y para mí cada vez el texto escrito, una vez me dice una cosa, pero después ya me está nutriendo y es diferente el mismo texto antes leído o es más comprensible. Y bueno, gracias por tu respuesta, Mari. Y de eso se trata, ¿no? Porque cuando anuncio el tema, anuncio el pasaje y la mente en automático, pero déjame te digo que es la mente carnal la que impera, ¿no? Ah, sí, ya te lo sabes. No, sí, es una historia muy conocida. Entonces, el desafío es conocer más y más al proveedor de vida, que es Dios, y descansar en lo que Él promete para hacer llegar el sustento que todo nuestro ser necesita día con día. Pero este pensamiento ha de ser parte de tu vida diaria, de mi vida diaria, e ir mostrando ese crecimiento, esa madurez espiritual al seguir creyendo por su palabra y por su espíritu que nos han sido dados, ¿sí? Para no desmayar, para no volver atrás, para no temer, para no dudar, ¿verdad? Hoy que les mandaba la invitación precisamente con este hermoso texto de Romanos 8, acerca, no nos ha dado Dios un espíritu que nos esclavice al temor. Y una hermosa me escribió y me dijo, me desperté con ese temor. Y cómo vino la palabra a darle luz y darle esperanza. Y eso que solamente, digo, no minimizo, pero es un texto, pero es poderoso, ¿no? Para darnos aliento. Y que nos quede claro que si bien el Señor reconoce y recompensa el esfuerzo que humanamente podemos hacer, Él quiere que ese esfuerzo sea en sus fuerzas y no por orgullo propio y autosuficiencia, ¿verdad? Entonces, sin duda alguna que también ese esfuerzo físico, intelectual, inteligencia, habilidad, creatividad, todo eso, pues Dios lo dio, así que no podemos decir, ah, no, esto a mí se me ocurrió, punto y aparte del reino eterno. No, pues no. Todo lo que viene a esa mente viene precisamente porque el Señor lo diseñó. Y vamos a un primer pasaje que, por cierto, ha sido muy mal entendido por muchas generaciones. Y si tienes ahí tu Biblia, ábrela en Génesis 22, del 1 al 14. Y a mí me gusta siempre cuando Dios me muestra establecer principios eternos, pues ir al Génesis, ¿verdad? Que es el inicio, en los principios de todas las cosas habidas aquí en la tierra. Entonces, en primer lugar, vamos a ver el proveedor de salvación. Y fíjate que por muchas generaciones, te decía, se le dio un énfasis muy, muy diferente al que Dios quería mostrar, porque desde este tiempo estaba ya anunciando al Mesías. Fíjate, sigue conmigo. Hay 22, verso 1. Después de algún tiempo, Dios puso a prueba la fe de Abraham. Lo llamó por su nombre y él contestó, aquí estoy. Dios le dijo,
toma a Isaac, tu único hijo, el que tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Una vez allá, ofrécelo en holocausto sobre el cerro que yo te señalaré. Al día siguiente, muy temprano, Abraham se levantó y ensilló su asno, cortó leña para el holocausto y se fue al lugar que Dios le había dicho, junto con su hijo Isaac y 2 de sus siervos. Al tercer día, Abraham alcanzó a ver el lugar desde lejos. Entonces les dijo a sus siervos: quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante. Adoraremos a Dios y luego regresaremos. Abraham tomó la leña para el holocausto y la puso sobre los hombros de Isaac. Luego tomó el cuchillo y el fuego y se fueron los dos juntos. Poco después, Isaac le dijo a Abraham: Padre, ¿qué quieres, hijo? Le contestó Abraham. Mira, dijo Isaac, tenemos la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dios se encargará de que haya un cordero para el holocausto, hijito. En otra versión dice Dios proveerá. De ahí que sale el término del proveedor. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Pero en el momento de tomar el cuchillo para sacrificar a su hijo, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham. Aquí estoy, contestó él. El ángel le dijo: no le hagas ningún daño al muchacho, porque ya sé que tienes temor de Dios, pues no te negaste a darme tu único hijo. Abraham se fijó y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos entre las ramas de un arbusto. Entonces fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Después Abraham le puso este nombre a aquel lugar: el Señor da lo necesario. Por eso todavía se dice: en el cerro del Señor da lo necesario. ¿Sí? Y yo sé que habías leído esta porción, pero quise leer todo este tramo, que no es tan largo en sí, porque no termina ahí el capítulo, todavía continúa. Pero en lo referente a lo que Dios quiere resaltar para nuestra vida en esta noche: principios eternos. En primer lugar, hermosas, quitar la idea de que Dios proveerá significa cosas materiales, ¿sí? Y vencer el pensamiento idólatra. Fíjate bien que Abraham venía de una cultura cananea y en esa tierra se acostumbraba mucho ofrecer a los hijos mediante fuego, matándolos a los dioses, a sus dioses paganos, ¿verdad? Entonces, en cuanto le dijo: dame a tu hijo, lo primero que él pensó fue lo que él traía. Todavía traía algo de mente idólatra. Y lo mismo tenemos que hacer tú y yo, mi amor. Te voy a poner algunos ejemplos de una mente idólatra, ¿no? La que hemos heredado. Si queremos tener clara la revelación, la convicción personal que Dios es tu proveedor, mi sustentador, nuestro sustentador, tenemos que quitar esas ideas idólatras de ir a la casa de empeño, a empeñar lo de valor estimativo o económico para salvar las semanas, a pagar la renta, pagar un recibo, que déjame te digo que hasta la fecha, yo no digo que ya no pasó, pero mis generaciones pasadas eran clientes VIP
de el monte de Piedad, que de piedad no tenía nada, ¿verdad? La otra forma, es el pensamiento idólatra. ¿Cómo resuelvo esto? Nunca yo escuché ni a mi madre ni a mis tías, que eran las cercanas a mi vida, con las que fui creciendo, que ellas dijeron, y en una tarde que mi mamá no tenía, que mi papá necesitaba medicina, que mi hermano requería tal o cual, y nos unimos en oración y clamamos. No, no, nunca. Y córrele y dice, y fíjate que a mí algo que me impactó mucho, cuando yo estaba adolescente, yo veía que a mi mamá le fastidiaba mucho la música que poníamos mi hermano y yo. Y un día le pregunté, mamá, ¿por qué no te gusta? No solamente no te gusta, sino te enoja. Y ella me dijo, es que yo crecí sin música, hija, porque la radio, que era lo que teníamos de valor en casa, era lo que siempre estaba en el empeño para salvar la semana o el día. Fíjate. Entonces, hay mucho pensamiento. Yo creo que ahorita Dios te va a mover. Pídele prestado, que el fin de semana se lo damos. Y era una cultura de siempre estar atado a pedir prestado. Siempre. Ese es un pensamiento idólatra. Dios está dando una instrucción que le entrega a su hijo y él supone que así debe ser. Ahora, Dios usó esto para dar una promesa eterna que vino en el cumplimiento de su Hijo Jesucristo, ¿sí? Porque esta es la segunda ocasión donde se anuncia a un cordero que viene, que es sin defecto, que viene a sustituir lo que en este caso era la vida de Isaac, ¿verdad? Ese corderito pagó el precio. Pero era una figura. Entonces a mí me llama mucho la atención y mucha gente como que, por eso te digo, ¿qué tanto has aprendido a profundizar, a reflexionar, a meditar? Ponen versículos y ponen, por ejemplo, y un cuerno de la abundancia, ¿no? Así, cayendo la fruta mayormente, el dinero, ¿verdad? Nada que ver. O sea, Dios no estaba hablando de ese tipo de provisión en prioridad, ¿sí? Ahora, en segundo término, otro principio eterno es responder a su orden para entregarle lo que Dios nos pide, pero decirle, ¿cómo te lo entrego? O sea, no supongas. Y te voy a decir algo, que quizá alguien se pueda reír, pero para mí no es para risa, ¿no? Porque a mí me han confesado algunas mujeres que llegaron a pactar con Dios y a decir, si tú me permites que cuando yo salga, conozca a un hombre X, yo entenderé que tú lo mandaste para que sea mi compañero. Y entonces salen, encuentran un hombre, le llenan el ojo y suponen. Entonces, no, y cuando Dios te dice, entrégame ese esposo necio, incrédulo, ¿verdad? Ese hijo necio, incrédulo, ese papá, quien sea. Y luego tú, ¿no? Llévatelo, Señor, y te lo entrego, ya no lo quiero. No, no, espérame. Él te está diciendo que tú hagas un acto de obediencia. Entonces, como no sabes qué, le dices, ¿cómo? Y entonces hay que seguir, sí, con obediencia cuando Él nos pide algo, porque la obediencia es vital para agradar a Dios, pero también para elevar adoración y gratitud, hermosa. Pero necesitamos preguntarle, ¿cómo entrego esto? ¿Cómo entrego ese negocio? ¿Cómo vendo ese carro para saldar compromisos? ¿Cómo entrego esa relación de antaño que todavía sigue ahí fantasmagórica en mis sueños? ¿Cómo? ¿Sí? Entonces aquí el Señor está enseñando la importancia de la obediencia y Él fue fiel. Y él caminó y él se proveyó de lo que él pensaba que tenía que hacer con su hijo. Y lo último, yo creo que Dios pensó era precisamente
que matara a su propio hijo, tan esperado. 25 años lo estuvo esperando después de la promesa. Fíjate. Número 3, confiar que aunque no entendamos de momento su plan, aprender en confianza que Él nos va a ayudar en esa fe real. Acuérdate que la fe real es la que Dios ha dejado por escrito en su palabra, ¿sí? Y como Él es soberano, pues Él lo va a hacer cumplir. Hay veces que no entendemos, mira, hermosa, Dios sabe que no entendemos, sobre todo cuando estamos batallando con este tema de la provisión material, porque no me vas a decir que a veces puedes cantar el domingo con mucha intensidad, con Jesucristo me basta, ¿no? Pero en la semana se presenta una situación económica crítica y se te olvida el canto, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos entendiendo ese plan. Entonces, hacemos una pausa y le decimos al Señor, muéstrame, Señor, no estoy entendiendo, muéstrame. Yo le decía en ocasiones con bolitas y palitos para que yo pueda entender, ¿verdad? Y número 4, la importancia de tener certeza de que una vez que vayamos a su llamado para hacer aquello que nos pide, que le entreguemos aquello, vamos a regresar. No va a ser un lugar de quedarnos allí en la punta del monte, ¿no? Como lo tuvo Abraham. Abraham bajó y tomó a su hijo y levantó un altar y regresó a su casa con su esposa. Y el chico era jovencito, así que vino a su casa a dar testimonio de la provisión divina. Y yo creo que él sí entendió el mensaje de que había un sacrificio de un cordero santo en ese altar y que era una figura de un Mesías prometido que iba a venir en esa calidad de cordero. Así que a partir de este tiempo, hermosa, cuando tú veas este pasaje, que implica sí mucha obediencia, sí una confianza plena del proveedor, pero que lo más importante de todo lo importante que podamos vivir en esta vida es que Él ha provisto al Cordero Santo, ¿sí? El que sustituyó tu vida y la mía de esa cruz, para que tú y yo no estuviéramos allí, muriendo de esa manera, sino Él tomó nuestro lugar, ¿sí? Por eso ahora debe tomar su lugar en nuestra vida, que debe ser prioridad. Y que este tipo de desafíos de fe que Dios nos enseña, que después de que hayamos comprendido el propósito, levantemos una adoración sincera, ahí donde estemos, o sea, no te esperes al domingo, no te esperes al congreso, no te esperes a encontrarte con alguien y platicarle, no, ahí donde estás, ahí tú puedes en el camino de regreso, pero esto es para siempre. La respuesta que Dios está esperando de cada una de nosotras es que realmente podamos corresponderle a esa dádiva tan preciosa, ¿sí? Que ahí simboliza, va a venir un cordero y va a ser el sacrificio mayor y más agradable al Señor, ¿sí? Que era la vida santa de su Hijo, que le caracterizó precisamente la obediencia viviendo aquí en la tierra. Ahora vamos al segundo pasaje. Y este pasaje está un poquito más largo, pero fíjate que este pasaje también está ahí en Éxodo capítulo 16 y vamos a dar lectura del 14 al 32, pero lo voy a ir poniendo por partes, ¿sí? Más que maná, el proveedor, ¿sí? Y es un pasaje que ya, sí, ya me lo sé. Y luego se establece en nuestra memoria, lo hemos, quizá algunas de ustedes que dieron clase a los niños en la iglesia, lo han contado y los chicos se maravillan y todo, pero yo hago esta pregunta, como te decía al principio, ¿no?
¿Qué tanto de lo que aquí Dios enseña e instruye, como también advierte y corrige, lo hemos aplicado a esa figura de maná de la provisión de Dios cada día? ¿Qué tanto le hemos prestado atención a sus instrucciones? Porque como relato está fabuloso y es memorable porque no se vuelve a repetir esto. O sea, dura, sí, mucho tiempo, 40 años en el desierto dándoles esta provisión del cielo, pero no se ve en otros episodios del ni tampoco. Cuando Jesús se alimentó, por ejemplo, pues fue una comida a base de pan y pescado, ¿verdad? Y ya al día siguiente tenían hambre y ya se acabó el pescado y se acabó el pan. En este caso fueron 40 años consecutivos. Pero aquí es donde quiero llevarte, y por eso te decía la importancia de que vayamos destacando en porciones esos principios del proveedor. Y como él es el que inventó el maná, ¿sí? Él de hecho fue el que formó ese pueblo de gente común y corriente como nosotras, y de ese pueblo iba a venir el Mesías, por eso él lo mantuvo con vida, lo defendió del enemigo, lo salvó del exterminio, y bueno, para que a través de esa línea viniera el amado Mesías tan esperado. Pero en este caso, capítulo 16 de Éxodo, verso 14, dice: después que el rocío se hubo evaporado, algo muy fino, parecido a la escarcha, quedó sobre la superficie del desierto. Ahora, te hago un breve paréntesis. Acababan de saciarse de codornices porque el pueblo quería carne y dice, oh Dios, ándale, pues hasta que se le salga por los ojos. Y se acabó la carne. Entonces, esto es lo que siguió. Así fue abundante, se saciaron, se llenaron, pero no se volvió a repetir. Y fue nada más poco tiempo. Pero acá es lo que sucede después de esas codornices. Verso 15. Como los israelitas no sabían lo que era, al verlo se decían unos a otros: maná, maná, que significa en hebreo, ¿y esto qué es? ¿Sí? Eso es lo que significa. ¿Y esto qué es? Y Moisés les dijo: este es el pan que el Señor les da como alimento. ¿Sí? Y claro, cada quien tiene hasta su pan preferido y su concepto de pan, pero bueno, era un pan que iba a alimentarles, porque no solamente lo podían hacer en forma de pan, sino lo podían elaborar de muchas formas. Entonces, fíjate, y esta es la orden que ha dado el Señor: recoja cada uno de ustedes lo que necesite para comer, y según el número de personas que haya en su casa, tome más o menos 2 litros por persona. Los israelitas lo hicieron así. Unos recogieron más, otros menos, según la medida acordada. Ni le sobró al que había recogido mucho, ni le faltó al que había recogido poco. Cada uno había recogido la cantidad que necesitaba para comer. Principios. Cuando se reconoce a Dios como quien hace llegar el maná a nuestra casa, tu casa, mi casa, cada día, hay que estar atentas a sus instrucciones, hermosas. Y yo aquí desprendo dos. Una, no desperdicies. Otra, no ambiciones ni codicies más. ¿Ves? Y yo te aseguro que muchas veces al escuchar este relato nos quedamos con el maravilloso relato, pero no lo aplicamos a nuestra vida. Como que algo que pasó hace muchos años. Ay, me hubiera gustado estar allí. Me imagino que... No, no te imagines. Aquí Dios te lo describe tal como pasó.
no hay lugar a la imaginación, más bien a la revelación. Y la revelación es que si tú y yo, como hijas de Dios, estamos ciertas que Dios es el que provee ese maná día con día en este desierto que es nuestra vida, en ese caminar de fe rumbo a la tierra prometida que es la vida eterna. Hay que estar atentas a sus instrucciones, hermosas. Entonces, en cuanto viene esa provisión, no desperdicies, no ambiciones, no codicies, ¿sí? Y la otra habilidad que Dios quiere darte para que tú la desarrolles más, yo sé que muchas de nosotras la tenemos, ¿verdad? Pero es aprender a calcular y administrar su provisión, que son habilidades que el Creador nos da para nuestro bien, pero para eso tenemos que estar atentas a su voz. Y es como cuando he escuchado a mujeres que vienen de una familia muy numerosa, ¿sí? Y entonces se casan y cocinan como si fueran 10 y son 2. Y entonces es un desperdiciadero de comida y no alcanza el gasto, porque se gasta mucho, se compra mucho, se echa a perder por mucho que se le trate de conservar. ¿Por qué? Porque no seguimos las instrucciones. Hey, ya no son 5, 7, 9, ahora son 2, ¿sí? Y entonces es aprender a calcular y administrar la provisión. Son habilidades que el Señor nos da también para nuestro bien. Y necesitamos ajustarnos. O por el contrario, ¿verdad? Veníamos de una familia pequeña y empieza a crecer y tú sigues preparando poquito porque, porque pues en tu casa se hacía poquito y se comía poquito y se quedaba con hambre. Entonces, también, entonces son los extremos. Y es ahí cuando vienen muchos desajustes. Y es como cuando vienen tiempos donde el Señor hace llegar una provisión más abundante con un propósito y un desorden muy común en la vida del hombre y la mujer, en ambos, ¿verdad? Es, me lo gasto, me lo gasto, me lo gasto, que me compro, y pum, se va, se esfuma, ¿sí? ¿Y todo por qué? Porque no nos dimos ese tiempo de leer este pasaje y darnos cuenta que había que hacer un cálculo y una buena administración. De lo menos que tiene el pueblo mexicano es el hábito del ahorro, ¿no? Empezó a ver ahí como la idea del guardadito y algunos ahí empezaron a hacer guardadito, pero realmente no es algo que nos nace, más bien en qué me lo gasto, qué me compro. Y de allí, hermosas, que a veces tenemos mucho, y discúlpame que te lo diga, pero estamos hablando de un proveedor que ha dado para tu sustento, pero no quiere que eso que te da para tu sustento de tu bienestar y de tu casa, tu familia, ¿sí? Se gasta en una sola cosa de tu agrado, de tu gusto, de tu vicio, ¿me entiendes? Y luego es muy fácil ahora con los ofrecimientos de los créditos y las tarjetas, ¿no? Y meter tarjeta y meter, no sé, hay que calcular, hay que administrar, hay que desarrollar la habilidad de esto porque Dios te la quiere dar. Y entonces es bueno por eso leer estas escrituras, ¿sí? ¿Cuántas veces aún, yo te decía, ¿verdad? Hace un ratito, si traemos esa influencia del de pedir prestado, hay una promesa en la palabra del Señor que le dijo a su pueblo, tú vas a ser cabeza y no cola. A ti te van a pedir prestado y tú no vas a pedir prestado a nadie. Y si tú ves Israel, ¿eh? Es uno de los países más ricos de la tierra y no anda haciendo allí mucha laraca, ¿sí? Pero Dios les dio muchas instrucciones, por ejemplo, que se apoyaran en su pueblo unos a otros, que si había deudas, venía el año del perdón. Olvídate que te deben, no te deben nada, perdona y la deuda saldrá. No, pero es que, y no dejes a ninguno de tus compatriotas con hambre y con frío.
Y es un pueblo que ha sido muy bendecido en el sentido material y económico. ¿Pero por qué, hermosa? Porque le prestaron atención a estas instrucciones, ¿sí? Y entonces vemos la importancia de que estos pasajes no sean nada más así como, ay, qué bonito relato, ay, qué padre hubiera sido vivir eso. No, no, espérame, lo estamos viviendo ahora. El Señor sigue siendo fiel en medio de este desierto, en medio de que, y va a subir todo, y tú y yo lo vemos. Yo soy muy buscadora de buenos precios, ¿no? Hoy que fuimos al súper y yo me noto, luego de una semana a otra ya le subieron. Y no poquito, a veces suficiente. Yo solamente le digo a Dios, bendito seas, que tú hiciste llegar tu provisión para que yo pueda. Pero hubo tiempos también donde me dio la habilidad. Es urgente, es vital, es demasiado importante que lo compre. Cuando no tienes, no, señor, no lo compraba. ¿Ves? Ay, no, es que yo me lo merezco. No, no, no. Si va a ser a costa de un desbalance, un desajuste. Pero luego a partir del verso 19 al 21, hay palabras de advertencia. ¿Te sigues? Ahí conmigo. Luego Moisés les dijo, nadie debe dejar nada para el día siguiente. Sin embargo, algunos de ellos no hicieron caso a Moisés y dejaron algo para el otro día. Pero lo que guardaron, tú ya sabes el resto de la historia, ¿verdad? Se llenó de gusanos y apestaba. Entonces Moisés se enojó con ellos. Cada uno recogía por las mañanas lo que necesitaba para comer, pues el calor del sol lo derretía. La desobediencia siempre ha sido y siempre será un problema humano número uno. Lo peor es que trae unas consecuencias muy graves. Aquí lo representa con destrucción y gusanos. Y es exactamente lo mismo que pasa en nuestra vida cuando, sin duda aquí, si les dijo el Señor, no deben de dejar nada, todo lo que van a comer, cómanse, no dejen nada. Pero pues ahí está la desobediencia, ¿verdad? No hicieron caso y entonces no, aquí lo voy a guardar, a fin que nadie sabe. Pues nadie sabe de los humanos, pero el Señor sí. Entonces, en estas cosas, o sea, tenemos que tener mucho cuidado a las palabras de advertencia del Señor. Pregunta, ¿qué tanta oración, si lo haces en lo personal, he hecho al Padre para saber administrar sus recursos divinos? O doy por sentado que yo sé cómo hacerlo. Y a veces, hermosa, somos muy orgullosas. Ay, tenemos mucha experiencia. No, es que yo aprendí de mi madre, de mi padre, de mi abuela. No, es que en mi casa, que... Y siempre así como jactándonos, ¿no? Pero esa no fue la pregunta. La pregunta es, ¿qué tanta oración he hecho al Padre para saber administrar sus recursos divinos? Porque al final de cuentas vengo a ser administradora, no dueña, ¿verdad? O me gana el orgullo y yo sé hacerlo. Y es allí, hermosas, cuando volvemos a la idolatría, ¿verdad? A jugar a la lotería, a